Plan de doble filo en el gambito de la dama, variante Tartakower-Makogonov. Antes de la séptima ronda, la intriga competitiva seguía muy viva y una oportuna victoria sobre Igor Zaytsev, que había comenzado el torneo con 6 tablas, me ayudó a dar medio paso adelante. La partida se inició con D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, enroque, caballo F3, H6 y alfil H4. Un gambito de la dama rehusado. En otras oportunidades, en este momento, Kasparov había realizado el cambio del alfil por F6, pero continuemos con esta retirada clásica alfil H4 y las negras plantean ahora el gambito de la dama, mejor dicho, la variante que habíamos mencionado, Tartakower-Makogonov-Bondarevsky, que es conocida con esos 3 nombres, a lo que Kasparov respondió con dama C2. En aquella época, las búsquedas de una ventaja frente a esta variante se asociaban principalmente al desarrollo de la dama a B3, pero como en otras configuraciones del gambito de dama, aquí preferí con diferencia el plan de doble filo con enroques en lados opuestos. Por lo tanto, continuamos aquí con dama C2, alfil B7, alfil por F6 y alfil por F6. Y ahora las blancas realizan C por D5 y E por D5. ¿Qué ocurre? Cuando las negras desarrollan el alfil en B7, es que entonces las blancas realizan el cambio en D5, con el objetivo de que el alfil no se ubique en la ventajosa casilla E6. Por lo tanto, ahora el alfil permanece en B7 y las blancas capturaron en D5 y continuaron ahora con enroque, a lo que el negro respondió con C5. Caballo D7 es más modesto, a lo que el blanco puede responder H4 y C5. Aquí la jugada G6 es dudosa debido a que el blanco puede perfectamente aprovechar H5 para después de G5 y dama F5 preparar un fuerte ataque de mate con el desarrollo del alfil a D3 amenazando mate en H7. Por lo tanto, en esta posición C5 para abrir la columna C, a lo que el blanco respondería con G4, comenzando un ataque, pero después de la línea C por D4 y E por D4, dama C7, las blancas aún no han descubierto aquí ninguna ventaja. Por lo tanto, seguimos en esta posición con el desarrollo o la apertura, la posible apertura de la columna C con C5 y D por C5. Ahora, después de la jugada G4 o H4 primero, C por D4, E por D4 y caballo C6, las negras tienen aún más éxito a la hora de crear contrajuego, como ocurrió en una partida entre Ullman y Spassky en Moscú 1967. Después de la jugada D por C5, sigue caballo D7. Una buena jugada, tipo gambito, sacrificando un peón con el objetivo de adelantarse en el desarrollo y aprovechar el rey de las blancas que está en el ala de dama. Este espléndido sacrificio de peón fue una idea nueva, que antes de esto había ocurrido literalmente solo 2 veces. Generalmente las negras jugaban en este momento de manera diferente, como es, por ejemplo, alfil por C3, dama por C3, caballo D7,
C6, alfil por C6, rey B1, torre C8 y dama D4. Como se vio en una partida entre Polugayevsky e Ikov en Beverwyck 1966, donde las negras están ligeramente mejor. La otra alternativa en lugar de caballo D7 es la captura B por C5, a lo que sigue caballo por D5, alfil por D5, alfil C4, caballo D7, torre por D5, torre B8 y B3. Esta posición había sido considerada prometedora para las negras, pero en el momento del torneo de Bakú, las blancas habían refutado la evaluación anterior con dama E7 y torre F5, donde el blanco queda ligeramente mejor. Siguiendo con la partida caballo D7, un interesante sacrificio de peón, Kasparov jugó caballo por D5, una novedad en esa época. En caso de jugar en este momento C por B6, las negras responden con dama por B6. La actividad de las negras compensa con creces el déficit de peones, como se pudo o quedó demostrado en una partida entre Lapenis y Klobans en Moscú 1979. Jugar contra un peón aislado, conocido como isolani, por medio de la jugada en lugar de caballo por D5, el avance del peón a C6, entonces las negras juegan alfil por C6, caballo D4 y tras alfil B7 tampoco me atraía, ya que las blancas podrían haber acabado rápidamente en una posición inferior tras H4, caballo C5, rey B1 y torre C8. Por esa razón, Kasparov decidió aceptar el peón de D5 capturando con el caballo y fue respondido con caballo por C5. Aquí la evaluación es de claramente mejor la posición para las negras. En casa había también estudiado o analizado torre C8 que conduce a la igualdad, caballo por C5, alfil C4. En este momento, digamos E4 es un error debido a torre C8, rey B1 y torre E8, considerándose esta posición como ganadora prácticamente para las negras. Mientras que la tentación de jugar en este momento en lugar de alfil C4, dama F5 es parado por la captura alfil por D5, torre por D5 y dama E7, con fuerte compensación por el peón para las negras, quienes se considera como clara ventaja para ellas. Por eso Kasparov decidió alfil C4, B5, una buena jugada. Otra alternativa es torre C8, rey B1 y B5, que también es una línea posible y ventajosa para las negras, tal como en la partida con B5, a lo que el blanco respondió con caballo por F6 jaque. Las negras también tienen un excelente juego en esta posición tras la retirada alfil B3 y ahora caballo por B3, dama por B3 y A5, con una fuerte iniciativa de las negras y clara ventaja para el segundo jugador. Por eso Kasparov intentó eliminar la pareja de alfiles con caballo por F6 jaque, dama por F6 y alfil D5. Después de la captura del peón con alfil por B5, esto sería un error. Se abren muchas líneas contra el rey de las blancas. Torre de F a C8. En realidad no es la única manera de obtener o mantener una clara ventaja. Alfil C4, alfil E4, dama C3, caballo A4, dama por F6, torre por C4 jaque, dama C3, caballo por C3, B por C3.
Como ven, todo esto es prácticamente forzado y después de torre B8 amenazando una fuerte entrada con la torre en B1, seguiría rey D2, pero la torre entra en la segunda fila con torre B2, rey E1, torre por C3, caballo D4 y después de torre por A2, las blancas no pueden defender esta posición, quedando completamente perdidas. Por lo tanto, lo mejor es lo jugado por Kasparov con alfil D5, torre de A C8, rey B1, caballo A4, dama E2, alfil por D5 y torre por D5. La posición amenazante del caballo en A4, unida a la posición no del todo segura del rey blanco, prometen un contrajuego a las negras, pero deben darse prisa, ya que de lo contrario, en uno o dos movimientos las blancas pueden consolidar su posición. Jugaron ahora torre C4, un movimiento brillante que cambia inmediatamente el panorama. En mis análisis solo había considerado el jaque con la dama en G6, E4 y había pasado por alto el golpe torre C4, torre D4, torre de F a C8, torre G1 y torre C2, con clara ventaja de las negras y un excelente juego para ellas. Por lo tanto, este movimiento incluso es muy bueno. Torre C4 y torre D4. Kasparov considera que la respuesta es forzada. Otra alternativa que plantea es caballo D4, que es también débil debido a dama G6 jaque, rey A1, torre de F a C8 con ventaja ganadora. Lo mismo ocurre en la línea, en lugar de torre D4, trasladando el rey a A1, pues sigue igualmente torre de F a C8, torre B1 y torre C1, con ventaja clara de las negras. Y esto se observa claramente. Todas las piezas negras actúan con gran energía y la amenaza de torre D8 a C2 es prácticamente ganadora. Por eso seguimos con la partida torre D4 intentando eliminar la activa torre de las negras. De todas formas, su adversario respondió con torre de F a C8 manteniendo una clara ventaja. Ahora está completamente claro que las negras tienen plena compensación por el peón sacrificado, pero a pesar del fracaso de mi apertura, logré controlarme. La batalla apenas comenzaba y a Zaitsev le quedaba poco más de 20 minutos en el reloj. Continuó Kasparov con la torre de H a D1. No es conveniente simplificar con torre por C4 debido a B por C4 seguido de la jugada torre B8, presionando considerablemente sobre el peón de B2. Mientras que en lugar de torre H D1, dama D3, con la idea de responder a torre C2 con el jaque en D8, se enfrenta fuertemente a lo inesperado con caballo C5, dama D1, dama G6 jaque, rey A1 y dama por G2, donde las negras están ganando en esta posición. Por eso se activó la torre de H a D1 con ideas claras de en un momento determinado dar un jaque en D8. Siguió dama G6. Mejor era continuar con torre C2, dama por C2, torre por C2, rey por C2, dama E6, caballo E1 y dama por A2, aunque las negras aquí tienen una clara ventaja. En lugar de este error que después de la jugada dama D3 y dama por G2, todo el panorama cambia. Las negras han restablecido la igualdad material, pero aparentemente la parte anterior de la batalla le había costado demasiado esfuerzo al gran maestro Zaitsev y pasó por alto
mi respuesta. Dama F5. Inesperadamente la posición ha cambiado bruscamente. Las blancas han logrado alinear su fuerza y las cosas se han vuelto incómodas para el rey negro, incluso detrás de sus sólidas defensas de peones. Ahora jugaron torre F8, un error. Para evitar mi contraataque, las negras deberían haber cambiado las damas por medio de la retirada dama G6, dama por G6 y F por G6, aceptando un final desagradable después de caballo E5, en el que sus posibilidades de empatar o perder habrían sido aproximadamente iguales. Zaitsev evita defenderse en un final y decide probar suerte con las damas en el juego, colocando algunas trampas inteligentes en el camino. Por eso realizó la defensa torre F8, a lo que siguió torre D8. Hubiera sido un error en este momento atacar la dama con torre G1, pensando que está atrapada, o también considerando que la jugada dama por F2 es un error. Pero fue aquí donde habría explotado la primera bomba de las negras con, en lugar de dama por F2, torre C5 y después de dama E4, dama H3 y todos los peligros quedan atrás de él. La otra alternativa sería, por ejemplo, atacar la dama con torre D2, que eso era lo que esperaba el blanco en esta alternativa de torre G1. Después de dama E3, entonces torre por G7 con un mate próximo. Aquí las negras estarían prácticamente para abandonar. Pero Kasparov decidió inteligentemente torre D8, que es la jugada correcta y no pensando en la trampa de torre G1. Ahora siguió torre C7. El error decisivo. En este momento, en lugar de esa retirada, regresar con el caballo a B6 era necesaria, aunque después de torre por F8 jaque o incluso caballo E5 es interesante, amenazando dama por F7, torre F8, rey por F8 y caballo E5, las negras se habrían encontrado en una difícil defensa. Por ejemplo, dama E4 jaque parece lo mejor para evitar males menores. Dama por E4, torre por E4, torre D8 jaque, rey E7, caballo C6 jaque, rey E6, caballo por A7 con un final completamente ganador. Después de la retirada de la torre a C7, torre por F8, el juego habría concluido de forma más espectacular en esta posición si se hubiese jugado, por ejemplo, dama E5, dama G6 jaque, E4, torre C8, torre por C8, torre por C8, torre G1, dama H7, caballo D4 con la idea de caballo F5 ganando toda vez que se amenaza un jaque en E7, así como la entrada de la torre en la casilla G7. Torre por F8, rey por F8, caballo D4. Lo más simple. Las negras respondieron aquí con torre E7. Si se hubieran retirado con su rey a G8, entonces caballo por B5, G6 y dama F4 dejaría al blanco en una posición completamente ganada. Torre E7, caballo por B5, evitando la última trampa, puesto que el oponente, que ahora estaba en graves problemas de tiempo, hubiera ganado en caso de dama por B5, caballo C3 jaque, B por C3 y la clavada torre B7 dejaría a las negras con ventaja ganadora. Tras caballo por B5, torre por E3, una oportunidad desesperada. La otra alternativa es G6, pero a esto es respondido dama F6 amenazando mate con dama H8, dama E4 jaque, rey C1, dama C4, caballo C3, torre E8,
torre D4, dama F1 jaque, caballo D1, torre C8 jaque, rey D2. Un movimiento valiente, aunque también valía la ubicación del rey en B1. Caballo B6, dama H8 jaque, rey E7, torre E4 jaque, rey D7 y dama D4 jaque con victoria asegurada. Era una alternativa desesperanzadora para las negras también. Ahora, ellas continuaron con torre por E3, caballo D6. En esta oportunidad también era muy fuerte torre D8, torre E8, torre por E8 jaque, rey por E8 y dama E5 jaque, que habría conducido al mate. Caballo D6, torre F3. Después de rey G8, dama por F7 jaque, rey H7, dama F5 jaque, rey G8, dama C8 jaque, rey H7 y dama C2, las negras habrían perdido su torre de E3. Pero continuemos con torre F3, dama C8, rey E7, dama E8 jaque, rey F6, y las negras abandonaron sin esperar la respuesta dama por F7, rey G5 y torre D5 jaque con un rápido mate. El antiguo amenazador caballo de A4 permanece como un mero recuerdo de alguna bella canción. Esperamos que esta partida de Kasparov sea de su utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!